Buenos días, aquí estamos, que anoche se nos hizo algo tarde, a pelos que tengo. No encontramos sitio para dormir, dimos vueltas para aburrir. El sitio que teníamos, visto estaba lleno, era un camping gratis. Y encontramos otro muy tarde, donde, había una caravana, luego llegó una moto y somos 3 durmiendo. Está prohibido dormir aquí. Está prohibido, hay una señal. Que se tapa, no quiere salir. Pues eso, plantamos aquí el huevo, pero es que... Mirad qué sitio. No está mal, ¿no? Bueno, es que es impresionante este sitio. No lo había visto yo ayer. Es lo que tiene cuando uno va a buscar el baño. Encuentra sitios como este. Batería media, interfono está listo, intercomunicador. Compartir iniciado. Esto que oís es nuestro nuevo compañero de viajes en el carro. Volvemos a Villa de la Angostura, vamos a hacer ahí un par de cosas, porque lo mismo tenemos trabajo, pero no tenemos visa de trabajo, entonces no sé si nos van a contratar. Mañana dan lluvia, te lo aviso. Bueno, luego no llueve. Habría que hacer hoy, que hace buen tiempo, esta ruta. ¿Cuál? ¿Esta? La de las 7 lagunas. Pero dependiendo de lo que pase ahora. Bueno, aquí estamos, con un helado. Nos ha llegado un helado volando. No sabemos muy bien cómo ni por qué. Ha sido todo muy extraño. Hemos parado, íbamos a tomar un café de la mañana, que no hemos tomado nada. Y hemos parado a pillar wifi del bar este que está justo ahí. Ahí. Y que hemos visto que eran 3 euros el café y hemos dicho, bueno, pues ya si eso pillamos la clave de la wifi y nos quedamos fuera cogiendo internet para los trámites que teníamos que hacer para el tema este del trabajo. Con lo cual, que ya después de hacer todo, nos hemos venido a la moto y según estábamos colocando la moto y tal, el cocinero de dentro, que estaba ahí dentro, ha salido y nos ha preguntado ¿cuántos años llevan viajando? ¿Cuántos kilómetros? Ha empezado así a preguntarnos y sin decirle nada más ha venido y nos ha dado su helado. Y ya hemos estado pasándonos los contactos, nos da alojamiento en Córdoba cuando vayamos, en Argentina, y es un mochilero viajero. Al final el espíritu del viajero es así, increíble. Así que nada, vamos a seguir, a comernos el helado, muy rico. Ruta de los 7 lagos, volvemos otra vez. Después de ir a Villa de la Angostura, se nos ha hecho un poco tarde, 12:30. No hemos podido solucionar lo del trabajo. Necesitamos una visa de trabajo que hay que pedirla, pero necesitamos un contrato y ese contrato nos contratan si tenemos visa de trabajo. Pero para tener visa de trabajo necesitamos un contrato, pero ese contrato no nos lo pueden dar ellos antes, porque si no es una historia más complicada para lo que ellos necesitan. Pero bueno, vamos a ver si hacemos la ruta de los 7 lagos, tan famosa. Vamos a encontrar a muchos biciclistas, a muchos moteros, que esto es muy famoso.
quieres ir? ¿A uno de pago? No. Estos días vamos sin prisa y en el camino encontramos lo que parecen dos camping, uno de pago y otro gratuito. Nos alojaremos en el gratuito, ya que en una de las aplicaciones que usamos para el viaje tiene muy buenos comentarios. Allí nos quedaremos unos días de relax y descubriremos un sitio espectacular. ¿Ponemos en algún lado o qué? Ahí ponemos la esa. Es que aquí van a hacer fuego. Si hacen fuego vamos a tenerla esa encima. Bueno, como visteis en el vídeo, hemos estado dando vueltas por aquí para buscar sitio. Hemos logrado encontrar este sitio bastante bueno, la verdad. Es un camping libre con bastante gente, pero bien cuidado. Y nada, ahora estamos preparando, ya hemos montado la tienda, hemos comido, estamos montando el fuego con nuestros vecinos ahí también. Y cargando todos los dispositivos en la moto, que vamos a apagarla ahora porque es un rollo. No se te está escuchando nada. Y vamos a apagarla ahí, que es un rollo, la verdad, pero bueno, si hay que cargar dispositivos es lo que toca. Y nada, calentarnos un poquito, hacer la cena. No hemos andado mucho hoy. Hoy hemos hecho pocos kilómetros porque... ¿Por qué? Yo me dolía mucho la cabeza, estoy un poco mal de la tripa, del estómago, de toda esta zona y necesito descansar. Así que necesitaba naturaleza, río que tenemos ahí al lado y relax. Y un fueguito. Eso, vamos a ver si comemos. Cenamos. Vale, adiós. Bueno, pues aquí seguimos en el camping, libre. Y como no tenemos para comer, nos hemos venido a este río que está aquí al lado. Y mira, aquí nos tenemos allí. ¡Coque! ¡Saluda! ¿Cómo va la pesca? Regular. Allí tenemos a Clem, que no le... ¡Saluda! Están los dos pescando con mosca. A ver si comemos una truchita. Muy rica. Y aquí estamos nosotras. Ahí está Valentina, tomando mientras la sombrita y el sol. Mientras pesca. ¿Tú qué has pescado? ¿No has pescado, no? No. Sí, está fría, sí. Está el agua porque baja del glaciar. Pero vamos, el sitio está muy bien. Algo ha visto Coco. Si no, tocará comer pasta con atún, otra vez. Es la comida que toca. Pareces a Robin Hood. Porque en vez de una caña parece un arco, eso. Vaya, hay una caña que se ha preparado. En fin. Bueno, pues en vista de que no ha habido trucha, ahí va Coque con la caña. Hemos tenido que comer. No ha sido pasta, ha sido un bote de... Una carbonara. Una carbonara de estos no, de... Carbonara no. Carbonada. Preparado, que nos regaló Gerardo, un amigo de Comodoro, y que nos ha sentado muy bien. Y ahora vamos con la caña a pescar y a otro camping, que vamos a intentar meternos en otro camping para ir a una cascada y luego a la vuelta, como estamos sudando tanto, nos vamos a duchar, a ver si nos dejan, sin pedir permiso. Pero teníamos que haber encontrado ya un camping y se nos ha escapado el camping. Sí.
Pero dijo a la derecha, dijo. El sitio del camping está espectacular. Claro, te cobran 25.000 pesos por persona, que al cambio en euros, unos 25 euros por persona. Vamos, que se coge la gente una cabaña y le sale mucho más barato. Están locos. Vamos a seguir, a ver si encontramos la cascada. ¿Que seguimos yendo a la cascada? Es que hay una gincana para llegar a la ¿Qué? cascada. Todo el rato hay que ir entre troncos, agua. Estamos con troncos, que es una locura. Y yo vengo en chanclas. No voy mal, pero se hace un poco complicado. Encima con chanclas, cámara al otro lado, bolso al otro. Bueno, si meto el pie tampoco pasa nada, es agua. Nos han dicho que vamos bien, que ya está aquí al lado. Vamos a ver si es verdad, porque era media hora y no sé cuánto llevamos ya. ¡Wow! Ahí está. ¿Y ahora qué? Que hay que escalar, toma. Deja esto por acá. Al palo, que no se nos olvide. Sí que no lo ponen difícil, ¿eh? Pero claro, es que si no, vendría todo el mundo. Si tiene fácil acceso. Toma, has sido muy rápido tú. ¡Wow! En fin, estamos de vuelta ya. Fijaos las vistas que vamos teniendo del lago todo el rato. Para ti que llevas zapatillas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, verás ahora, mira, ya me está sangrando. Otro, ya llevo dos. En menos de una semana, dos pilladas. Soy de yo el dedo. pupas, señores, soy yo el pupas. Bueno, es que no hemos dicho que el otro día se abrió con la cabeza con una lámpara. Ah, sí, es verdad. Eso no sale en las cámaras. Tengo una costra en la cabeza que da miedo tocarla. Joder, Que lo sepáis. La idea de venir con chanclas tiene una explicación. Y es que como vamos a ir a la ducha, no queremos entrar a la ducha descalzos. Entonces uno de los dos había que venir en chanclas. Y traerlas en la mochila, como ya estáis viendo, mi mochila pesa un montón. Entonces no era cuestión de traer más peso en la mochila. Porque también llevamos botellas de agua para llenar. Con lo cual, eso. Que os hacéis una idea de todo el peso que llevo. Me he equivocado de camino. Ya está sangrando esto. Ahora te duchas. Bueno, pues eso. Si no te que pillan. vamos a ver si nos duchamos, si no nos pillan. Que ya salimos un poco. Y Y a vamos llenar agua, a comprar comprar huevos y a volver 2 kilómetros que nos quedan todavía de vuelta cuando lleguemos al camping. Pues eso. Aquí estamos cruzando el río también. Son momentos. Vuelta a cascada. En la ida ya la habíamos cruzado antes. Lo que no sabemos si estamos bien encaminados. Bueno, venga, Coque. Estaba el agua fresquita. No, si yo lo que me hago es con las piedras. Ya. Seguimos. Hoy nos despedimos de Valentina y Clem y vamos a hacer una clase de Qigong. Bueno, están haciendo. El paisaje es increíble.
después de la clase de Chikun nos hemos venido a hacer el desayuno. Estábamos hablando a ver qué íbamos a comer. Teníamos sardinas de África que hemos visto todavía que tenemos. Pasta. No queríamos movernos. Estábamos diciendo, bueno, pues vamos a esperar que viene. Nos han dicho que viene una señora a vender embutido, comemos algo de embutido. Total, deambulando, porque aquí nuestros amigos se van hoy. Y teníamos que seguir comiendo. Bueno, pues eso, que el universo nos ha escuchado. Y aquí la familia que está allí, que se están recogiendo. Que nos han regalado. Se están yendo ya, se van a casa, pero luego siguen ruta. Y nos han regalado Hoy, ¿cuánto? 3 kilos de comida. De asado. Nos han regalado un guiso. Nos han regalado comida de asado. Nos han regalado un lomo para hacer. El lomo aquí es de la mejor carne que hay. Nos han regalado chorizos. Nos han regalado... ¿qué más? No sé, mucho asado. Mucha carne. Que hemos compartido con ellos para que coman. Pero aunque es que solamente come él porque ella no come carne, pero da igual. Hemos repartido porque tenemos mucho. Me dieron hilo de pescar con una mosca. Me dieron unas pastillas que estaban malos del estómago. O sea, impresionante. Ya lo enseñaremos luego el asado, si nos da tiempo. Así que nada. 3 kilos de comida nosotros, por lo menos. Tenemos aquí para unos cuantos días. Sí. Bueno, y aquí estamos ya con el guiso que estamos calentando. Ese es el guiso típico aquí en Argentina, que nos suelen echar lenteja, cerdo lleva, ¿no? Lleva lenteja, de carne, carne, pasta, zanahoria, chorizo, patata. un poco de todo. Y meten ahí. Y luego tienen... Uy, se me ha roto la silla el coque. Y luego tienes el lomo que nos han regalado, que lo estamos haciendo. Y yo creo que esto ya está, coque, para comer. Más luego otra bolsa que tenemos en la maleta. Ahí. Y ahí tenemos en 2 maletas 2 kilos de carne. de carne para comer hoy. Así que creo que hoy tenemos comida y mañana también. Vamos a acabar de comer. Bueno, abandonamos nuestro campamento. Igualmente. Que vaya bien. En San Martín nos vemos. Y nada, abandonamos la leña, que ya han dado cuenta de ella, pero lo que más me duele dejar es esta caña que hizo el francés, Clem, que la verdad que está bien, ¿eh? Y no hemos pescado nada, pero hemos pasado muy buenos ratos. Y ahora que arranque la moto, porque ya hemos tenido algún susto de que no arrancaba. Bueno, que vamos al lío. Pues ha arrancado bien, menos mal. Nos vamos a San Martín de los Andes. Vamos a terminar el vídeo de esta semana. Vamos a coger un paso complicado de ripio para ir a Chile. Así que vamos a ver qué tal se da el tema. Voy a salir, ¿vale? Igual tenía que haberme esperado. Cuidado, la cabeza. Hasta luego. ¿Le doy otra vez? Adiós. Adiós. No, apágalo y enciéndelo. Abandonamos este precioso lugar. Pues sí, hemos estado unos días bastante tranquilos y a gusto. Hola. Sí, nos vamos a San Martín. Cuidado que viene el coche. Ahora no viene nadie. Dale. Para allá vamos. Seguimos por la ruta de los 7 lagos.
No vamos a parar en San Martín, ¿verdad? Pasamos de largo y vamos al pueblecito este. Ah, no lo sé. Hombre, habría que ver lo que está al lado del lago. Ah, vale. Aquí otro camping. Gratis. Mira, ahí haciendo piragua. Wow. Dios, ¿cómo está esto? Mira, es que pone prohibida acampar. Pero en este lado, en aquel se puede. Pero tú has visto cómo está esto de gente, ¿eh? Y hoy es viernes. Eso, prepárate que mañana o esta tarde empieza a llenarse. Es que es vacaciones. Claro, estamos- por eso, también. Ahora se ha abierto todo un poco. Ya no estamos ahí tan montañoso. ¿Qué les pasa a estos? Las ovejas ya no están en medio, chicos. Estamos llegando a San Martín de los Andes. Mira todas las montañas por allá. Está muy chulo, lo que pasa es que estoy a ser súper turístico. Sí. Va a estar a tope. Mira, fin de ruta escénica. De los Oh. 7 lagos. Ah, ya se acaba aquí. Ya he sacado aquí los 7 lagos. Ah. San Martín de los Andes. ¡Yujú! Lo hemos conseguido, hemos llegado aquí. ¿Sigo? Sí. Claro. ¿No? Pero eso no está al lado del lago, ¿a que no? ¿Dónde vamos? No. Ni hay río ni Río, nada. no lo sé, creo que no. Como gira a la izquierda te va a fastidiar. Mira, aquí hay motos. ¿Te vas a hacer parada entonces? ¿Esto es un parking o qué? No lo sé. Joder, que de gente aquí, ¿no? Este está, mira, San Martín de los Andes. Hacemos una fotico aquí, por lo menos. Pues sí. Sí se puede parar, pasar. Demasiado turístico. Demasiado turístico. Está en la isla. Demasiado turístico. Muy bien. ¿Quieres tú hacértela? Pues sí, me pongo ahí. Hola, ¿quieren que les saque a los dos? Pues Bueno, va a salir poco porque hay mucha gente, pero un poco No pasa sí. nada. sí. Venga, gracias. ¿De dónde vienen? España. ¿De España? Nosotros también venimos en moto, pero nosotros hicimos poco. 700 y algo. Ay, estoy por aquí. ¡Qué bien! Sí, estamos con la ropa de moto. Che, la foto tengo abajo del Sí. pantalón ahora. ¿Dónde van ahora ustedes? Ah, el bolsón. Para el bolso. No, quedó 2 días acá y después vamos al bolso. Del tirón, ¿no? Bajan de una. Sí, No, sí, vamos estoy parando. cerquita dentro de todo igual acá. ¿De frente? ¿De frente? Ahí dan la vuelta allí.